Cuarta línea de Daf Yud Amud Aleph. Inicio 9A, 10A, y en portugués, página 95. Comienza aquí con una historia relacionada con un pasuk que estudiamos antes. Anu Birioné de Abo Beshibute de Rabbi Meir. Tenía personas perversos. Anu Birioné de Abo Beshibute de Rabbi Meir. Personas perversas que moraban en el barrio de Rabbi Meir. De Abo Kamitzaharule Tuba. Ellos causaban mucho sofrimento para Rabbi Meir. Abacabar Rabbi Meir, Rahamé Alayo, que dije de Limuto. Rabbi Meir estaba rezando para que ellos moran, para acabar con el sufrimiento de él. Amaré Beruria de Vitu. Faló la esposa de Rabbi Meir, conocida como Beruria, que aparece en muchos lugares del Talmud. Faló Beruria, la esposa para Rabbi Meir. Maidatech, ¿por qué você está rezando que ellos moran? ¿En qué você se apoya? Mishum dichtiv, itamo hataim. El pasuk en Tehilim dice, itamo hataim min haaretz. Que acaben los perversos, los reshaim de la tierra. Ese pasuk en Mismor Kuf Dalet, 104 de Tehilim, que mencionamos antes. Entonces dice Beruria, mi ketiv hoteim, hataim ketiv. ¿Será que está escrito pecadores? Está escrito pecados. Que acaben los pecados. Significa, faste tefila para que voten en Teshuvah, no para que los pecadores moran. Veo Shafir, Sefer de Kerá. Y más una prueba. Olha no final del versículo. Que está escrito, Urshaim Odenam. Y los Reshaim no existirán más. Que van de Itamo Hataim, Urshaim Odenam. Una vez que acaban los pecados, no tem más Reshaim. Todo eso que usted debe rezar. El Abai Rahamé Alayu de Literu Bechubá, Urshaim Odenam. Reza para que ellos volten en Teshuvah y no va a tener más perversos. Y así fez Rabbi Meir. Va Rahamé Alayu de Adru Bechubá. Fez tefilá y votaron en Teshuvah. Esa Gemara indicada para estos días, los meses de Elul, el principal de estos días es analizar nuestros datos y votar en Teshuvah. Ahora más una historia, porque mencionó a Beruria y va a hablar de la perashá que dimos en este Shabbat, en Kitetze. Amarla Ahu Tzadoki de Beruria. Faló un Tzadoki para Beruria. Tzadoki, antes falamos que eran los Reshaim que discutían con los Jajamim. Eran Yehudim, mas no aceptaban las misbot dos Jajamim. Ellos decían eso, cumplían la Torah escrita a pie de la letra y sin la interpretación de los sabios. Faló para Beruria, Ketiv, Roni Akara, lo Yalada. Así comenzamos a Haftarah. Akara, una mujer estéril, que no tiene hijos. Te pregunta, Mishud de lo Yalada, Roni, ¿qué Roni? Canto de Lashon, del lenguaje Ridna. Entonces, porque tiene una mujer que no dio a luz, ¿está cantando? Ambrale respondió ella, Shatia, Shote, quiere decir, maluco, Shafir es el fe de Kerá. O como diciendo, você bobo, no sabe entender, ve al final del pasuk.
Dictiv, que Rabim de Shomemá Bibere Beolá Amar Hashem. Está escrito que tiene muchos hijos. Esto no es terrible. El Amaya Kara, lo Yalada. ¿Por qué dice lo Yalada? Roni Keneset Israel. Shedomer Isha Kara Shelo Yalada Barim Lekeinam Kebatayu. Está cantando para la comunidad de Israel que como una mujer estéril que no dio a luz hijos para el Geinam, que van al Geinam, hijos Reshaim. Entonces, justo al contrario, por eso está feliz, que las mujeres de Israel son hijos que cuidan de las misbot, y no como vosotros, que van para el Geinam. Así respondió Beruria para ese Sadoquí. Y ahora más una historia con un Sadoquí. Amalú a un Sadoquí le envía a Abu. Que Tib, mismo de David, bebojó me pelea Absalom Beno. Está escrito en los mismos de Teilim, el número Gimal, o capítulo 3, o cántico de David cuando fugía de su hijo Absalom. Uchtim, de otro mismo, más la frente, capítulo 57. Nun Zay. Uchtim, le David Michtam, beborjó mi pene Shaul Barneara. Otro cántico de David que escribió cuando fugía de Shaul en la caverna. La pregunta es la siguiente. Ema hace Abba Beresha. ¿Cuál evento aconteció antes? Midima hace Shaul Abba Beresha. Listo, Beresha. Primero aconteció la historia con Shaul. Que Shaul perseguía a David Amelech. Que una vez se encontraron en una caverna y después David fugió. Y Absalom fue en el final de la vida de David, que Absalom, su hijo, se rebeló contra el pai. Entonces pregunta, ¿por qué esa orden? David en Tehilim debería tener escrito primero, o mismo que fala de Shaul. Amarle respondió para Sadoquí, Atún de lo de Arshitun Semujín, Kansha Lejú. Vocês que no aprenden, no interpretan a Torah de la secuencia, ¿por qué un pasuk después de otro, o un capítulo después de otro? Ustedes no relacionan, por eso ustedes estén preguntando. Anán de Hashem Semujín lo kashiará. Mas para nosotros que interpretamos a Torah y explicamos el motivo de la secuencia de los fatos escritos, no tenemos pregunta. Entonces primero va a explicar eso de Semujín, donde está escrito que sí debemos interpretar la secuencia de lo escrito en la Torah. De Amar Biohanan, Semujín min Torah menay. ¿De dónde sabemos que sí es importante entender el motivo de la secuencia? Shenemar Semujín le'al le'olam, Asuim be'emet ve'yashar. Así falamos lo mismo de Minjá de Shabbat. Semujín le'al le'olam, que dice, cuando ten siempre una secuencia, es verdad y correcto. De ahí aprendemos Semujín. Ahora ven la respuesta. Con un Semujín vamos a entender por qué está escrito Absalom en ese local, primero, en el capítulo 3. Lama nismeja perashat Absalom le perashat Gog uMagog. ¿Por qué Absalom está escrito en el capítulo 3 después del capítulo 2 que fala de Gog y Magog? Lama rakeshu goim sheim yomar lecha adam klum yeshev shemoneh berabo. Si alguien va a cuestionar sobre la historia de Gog y Magog, que es una profecía del profeta Yeshaya, y la está escrito en esa guerra del futuro de Gog y Magog,
que van a rebelar contra Hashem. ¿Es posible? Alguien puede preguntar, esa profecía no puede ser verdad. ¿Existe un esclavo que se rebela a su patrón? Entonces, no es posible esa historia de Gog y Magog. La profecía, entonces van a dudar, la profecía de Ishaya. Afatá y Morloto responde para él. Klum yesh ben shemored beaviv. ¿Existe un filho que se rebela de su padre? Normalmente no. Mas ahí la va, más existió Absalón con David. Entonces esa respuesta tiene excepciones. Haná me habla también la guerra de Gog y Magog. Es posible sí que tenga un grupo de personas que se rebelen con el Creador, con Hashem. Por eso está escrito Absalón antes, para colocarlo después de Gog y Magog. Y si ustedes me preguntan, dice Meharsha, entonces la pregunta continúa, que coloque Gog y Magog posteriormente, que siga cronología de los fatos. Primero Shaul, Bameara, y después, en el lugar que está escrito en 103, en el capítulo 103, allí podría escribir Gog y Magog y Absalón, y va a estar juntos. Entonces, que Gog y Magog, que es una profecía importante, es necesaria colocarla en los inicios de Tehilim. Por eso, ya que colocó Gog y Magog, para entender eso, precisó colocar la historia con David y Absalón. Viendo el Tosafot sobre antes terminamos el shiur, que toda perashá que el David Amelech gostaba, y hoy todo da falado el Tehilim de David Amelech. Todo que David gostaba mucho, comenzaba con Ashrei y terminaba con Ashrei. Por eso el Tehilim comienza Ashrei Adam, Ashrei Aish, y después el segundo mismor, que esa prueba que es un mismo mismor, termina Ashrei Kol Jose Bo. Con eso probamos que todo es un mismor son. Dicho Zafot, mas no tenemos otro, es único, porque dice toda perashá que gustaba comienza y termina con Ashrei. Es único que termina con Ashrei y comienza. Mismo Ashrei Ashrei Beteja. El mismor comienza a tirarle David, son pesukim de otro mismor, y también no termina con Ashrei. Entonces, dice Zafot que la intención no es Ashrei, termina y comienza con la misma palabra. Eso es cuando David gusta de un asunto, o inicia o finales con la misma palabra, no son Ashrei. Entonces, por ejemplo, tirarle David, que es el mismor de Ashrei, ¿cómo termina? Tirat Hashem y Daber Pi. Ahí termina con Tehilá como inicio, porque es un mismor que gustaba. Y así todos los alelucá que tenemos en la tefilá, comienza con alelucá, termina con alelucá. Esos son los mismorim que David gustaba. Ama Rabbi Yohanan, Shim Rabbi Shimon Yochai. Vayrichtiv. ¿Qué significa el pasuk? Pia pateja vechochma vetorah chesed al leshonah. Está escrito eso en Mishle de Shelomo Amelech. Los capítulos que falamos Eshet Hayil Mimsa, que el capítulo 31, al final de Mishle, que está en orden de Aleph Bet. La letra P dice, Pia pateja bechochma, su boca abrió con sabiduría, betorat chesed al leshonah, y un Torah de bondad en la lengua. Que neguen mi amar Shelomo Mikrase. ¿A quién está se refiriendo Shelomo cuando faló este pasuk? Lo amaró él que negue David. Está se refiriendo a su pai David. Shedar behamisha olamim beamar shira. En 5 mundos diferentes, el rey David faló cantos para Hashem. Darbe Meimo Beamar Shirah.
en relación, ¿qué decir? ¿No? Dentro de los Teilim tenemos elogios a Hashem en 5 etapas diferentes de la vida de David. Ya desde el ventre de su amai, David faló o cántico. Shenemar, Bareji nafshi et Hashem, bechol kerabai et Shem kodsho. Kol kerabai. Kerabai es o interior del cuerpo de amai, o ventre de su amai. Se llama Kirbi. Entonces, allí ya David está elogiando desde el ventre de su amai. Ya sale a vir a Olam cuando salió para la luz del mundo, salió para orar del mundo, Benistakal, Bekojabim o Mazalot, él enxergó las estrellas y los astros, Beamar Shira, ahí también cantó, Shenemar, Barehu Hashem Malachab, Gibor el Koach, Ose de Barón, Lishmoa Bekol de Barón, Barehu Hashem, Kol Tseba, que agradezcan a Hashem todo su ejército que es los astros. Después, Yadag Mishedeimo, Benisakal Bedadea, Beamar Shira. Cuando estaba amamantando de su amai, olió los peitos de amai y faló Shira, faló un cántico, Shenemar, Balejin Hashem Hashem, Beatishkehi, Kol Gemulav. Y no esquece todas las bondades. Mas Gemul va a explicar de qué lenguaje él ve. Michael Gemulav, Amar Beabu, Shasal Adadim, Bimkom Bina. Hashem crió los dadim de mujer, o peitos que usa para amamantar, en el lugar donde tiene o corazón, que es entendimiento, Bina. ¿Y por qué? Tamamai, ¿cuál es el motivo? Amar Biudá, que es el Istakel, Bemakom, Herba, para que el menino o nené que amamanta, que no oye los lugares íntimos de la mujer, que dice el lugar más en bajo. Por eso colocó el peito en un lugar del corazón. Es que tiene los animales que hay más en bajo, ¿no? Exacto. No como los animales, porque eso ya cuida a Neshama del nené. Ramatrama, que de Shererami me coma Tinofe. Y otro motivo, para él y no amamantar en un lugar suyo. Raham en aparatar Reshaim, Beamar Shira. Ahora, David después vio la derrota de los Reshaim, faló un canto, Shenemar, Itamo Hataim Minares, Ushaim Odenam, Barejin Avshet Hashem, Aleluca. Eso que falamos anteriormente, este pasuk, y antes mencionamos Maparatat Shereshaim, por eso que está ahora esta derasha. Nistakal Beyom Amitab Beamar Shira. Después, él y León los días de la muerte y cantó Shenemar, Barejin Avshet Hashem, Hashem Elohai, Hashem Elohai Gadata Meod, Od Be'adan La Basta. Lo mismo que falamos en Rosh Chodesh, Barejin Avshet Hashem. Ahora, ¿por qué esto? También falamos en Selichot, ¿cierto? Antes de Ashereh. ¿Por qué se refiere a día de la muerte? Mai Mashma, de Ayom HaMitah. Responde, Amar Rabba Rav Shira, mi sefer de Inyana, Dichtib, no final del asunto está escrito, Tastir Paneja y Bahelun, Tosef Ruham, Igbaon. Y ahí Igbaon es la muerte, como está escrito, Vaigba, Vayasef el Amab. Que dice, cuando Hashem tira a Neshama, y empezó a falecer. Entonces está hablando de los días de la muerte, y Hashem, y David está elogiando a Hashem. Rab Shimi, Baruba, Moruba, Abashahi, Akamed, Bishbom en Pazi.
Tenía ese rabino Rab Shimi, que él frecuentaba y estudiaba con Rabbi Shimon ben Pazi. De Abba Mesader a Gazda a Kameh de Yoshua ben Levi. Y también estudiaba a Gadot, que ese tipo de historias. En la frente de otro rabino, Rabbi Yoshua ben Levi. Amalé, vaya que va a decir Nafshit Hashem mejor que Hashem Kodsho. ¿Qué significa ese pasú? Que falamos que David mencionaba, cantaba 93 de su amai. Amarle, Boure, Shelo que mitad Kabarhu, mitad Basar Adam. Veja que el comportamiento de Hashem no es igual al ser humano. Mitad Basar Adam, Tzatzura al Gabe Akotel, Veno Achol Atim Baruach un Shamak que no va a venir me'ayim. El ser humano puede diseñar una pared, una figura, pero no consigue dar vida, colocar ruach y neshama, intestinos, estómago, eso inerte. Akadosh Baruch Hu enokenu, Hashem no es así. Tzar tzura, betoch tzura, él diseña una figura dentro de otra, que es un nené dentro del ventre de Amai, o matir baruach un shama kirba un me'ayim, y coloca la vida y órganos. Eso es el pasú, mejor que Rabbi Hashem Kocho. Por eso Elohim Hashem, cuando tiene un nacimiento. Vean de Amra Haná, y eso también faló Haná, en Batipaler Haná, en Kadosh Kashem, quien viteja, ven Tzur Keloenu. May en Tzur Keloenu. ¿Qué significa eso último? En Tzayar Keloenu. No ten diseñador como Eloquenu, como Hashem. Tzur es una rocha, una piedra que indica fuerza. Mas allá en lugar de Tzur, explicamos Tzayar. Una persona que diseña, como artista, se llama Tzayar. No te ensayar como Hashem, que él diseña y da vida. Maiki en Bilteja, ¿y qué significa en Bilteja? No ten como vos. Amar Budaba Menasia, al te cree que en Bilteja era en Lebal Loteja. La de allá explicamos como si estuviese escrito en Lebal Loteja. ¿Y qué significa? Yo que me da abajo me daba Sabadam. El comportamiento de Hashem es diferente del ser humano. Mitaba Sabadam hacia me valino todo. La persona, cuanto más trabaja, se desgasta más. A Kadosh Baruch Hu me vale más. Y Hashem, él no se desgasta. Los criados que se desgastan con el tiempo. Eso es el Lebal Loteja. Hashem no te desgaste. Amaló, Ana, Ajika, Amin Aleja. Entonces, ahora que explicó todas esas de la Shod, volta y pregunta para Rabbi Yoshua ben Levi. Cuando él pregunté por qué significa Bareji Nafshi, la intención era otra. Ane Hamisha Bareji Nafshi, que negel mi amaran David. ¿Por qué ten 5 veces Bareji Nafshi? ¿A quién David se estaba refiriendo? Lo amarán el Akenekas Baruch Hu, o Keneged Neshama. Él se refiere a Kadosh Baruch Hu y a Neshama. Ma Kadosh Baruch Hu, Male Kol Haolam, así como Hashem preenche el mundo, se encuentra en todo el lugar del mundo. Av Neshama, Belea, et Kol Aguf. También a Neshama preenche el cuerpo. Quiere decir, en 5 cosas se compara Hashem con la Neshama. Hashem preenche el mundo, a Neshama preenche el cuerpo. Así como Hashem, él enxerga, mas no he visto, ninguém consigue enxergar a Hashem. Upanai lo yeraú, ni Moshe Rabbeinu. Af Neshama, roe ve'eno nerit. A Neshama también.
se encuentra dentro del cuerpo, él la enxerga, a través de Neshama tenemos la visión, mas no, ninguém consigue visualizar el Neshama. Akadosh Baruj Hu zane kol ha'olam kulo, af Neshama zana kol haguf. Así como Akadosh Baruj Hu alimenta el mundo entero, el Neshama alimenta el cuerpo. Akadosh Baruj Hu tahor, af Neshama tehora. Akadosh Baruj Hu es puro, también el Neshama es pura. Como falamos, lo cae, Neshama tehora, shenatata li. Akadosh Baruj Hu yoshev behadrei hadarim. Así como Hashem está escondido en cuartos, dentro de cuartos, af Neshama yoshev behadrei hadarim. También Neshama está dentro del cuerpo bien oculta. Entonces, esas son las 5 comparaciones de Hashem con el Neshama. Por eso 5 barejim nafshi. יבוא מי שיש בו 5 דברים הללו, וישבח מי שיש בו 5 דברים הללו. Que venga el Neshama, que tiene esos 5 atributos, para elogiar a Hashem, que tiene también esas 5 características. Quiere decir, por eso Barejí Nafshi. Lo que me elogia aquí da Neshama, no del cuerpo. El Neshama elogia a Hashem, que tiene esas 5 semejanzas. Amarab Amnuna, May Dichtiv, Mika Hacham, Umi Odea Peshet Davar. Es un pasú que dice: quien es inteligente y sabe interpretar, Mika Akadosh Baruj Hu, שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בחזקיהו לישעיהו. Aquí se refiere a un acontecimiento con Hizkiyahu, el rey de Yehudá, y el profeta Yeshayahu. Entonces, Hashem sabe conciliar las diferencias que tenía entre esos dos tzadikim, el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu. Y ahora cuenta qué aconteció. Hizkiyahu amar, lete Yeshayahu Gabai. Hizkiyahu, que era el rey, faló, llamen a Yeshayahu. Es preciso conversar con Yeshayahu, como es el rey, que venga Yeshayahu para conversar conmigo. De Ají Ashkehan, Beeliao de Azal, de Gabe Ahab. Así encontramos que un profeta va para el rey, como Eliyahu Anabí fue para el rey Ahab, que era un rey perverso de Israel, descendiente de Hizkiyahu. Después dice, Yeshayahu amar, Yeshayahu, el profeta faló, Liti Hizkiyahu de Gabai, de Ají Ashkehan, Beyoram ben Ahab de Azar Gabe Elisha, que venga Yeshayahu, o rey tiene que vir para el profeta, porque encontramos que el rey Yehoram, filho de Ahab, él fue para Elisha, el profeta Elisha, que era el alumno de Eliyahu Anabí. Entonces cada uno estaba pidiendo para otro vir, y entonces no se encontraban. Más Akadosh Baruj Hu, ¿qué fue Hashem? Evi Surim a Hizkiyahu, mandó sufrimientos, dolores físicos para Hizkiyahu, el rey. Veámoslo de Yeshayahu, lejos va a querer tajole. Faló ahí para el profeta Yeshayahu, va a visitar a un doente, que misma de Bikur Jolim, y ahora no puede negar, porque está doente de Hizkiyahu. שנאמר, בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן עמוס הנביא. Está escrito claramente que Hizkiyahu estaba doente para morir, que dice una dolencia grave que causa la muerte. Y veo Yeshayahu ben Amos, el profeta, vayomer el faló para él, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. Esa es una historia famosa, muy importante. Faló Yeshayahu, vengo con la orden de Hashem.
fala un testamento para tu familia, porque ahora você va a morir y no va a vivir. Con esta dolencia, Hezquiyahu iba a morir. Así faló Yeshayahu. ¿Y por qué esa repetición? Maiki met ata velo tejie. Si faló va a morir, ¿por qué repite no va a vivir? Met ata ba'olam hazeh velo tejie la'olam haba. Faló, você va a morir en este mundo y también no va a tener mundo vindoro. No va a vivir olam haba. Amarle preguntó el rey Hezquiyahu, ¿por qué tanto así? Sabemos que Hezquiyahu no era rasha, pero al contrario. El Pasuk dice que no tenía rey que fue bon como Hezquiyahu. También dice que en la época de Hezquiyahu procuraron todas las crianzas, si sabían Torah, desde Dan hasta Beersheba, desde el norte al sur de Israel, y todos sabían estudiar Torah, mismo los asuntos más complicados, como Tumá y Tahara. Así dice que Marán Sanedrín, tenía muchos méritos Hezquiyahu, y ahora dice, no tiene olam haba. Porque, ¿por qué tanto así? Amalé, Mishum de lo asakta bepiria beribia. Você no se ocupó de la misma de piria beribia. Que dice, no te ve filios. Amaló, Mishum de Hazai liberó a Hakodesh, de Nafki Minai Benim de lo Ma'alu. Él respondió, vi en Ruach HaKodesh que vas a ir filios de mí que no son bons. Filios Reshaim, como después fue el nacimiento de Menashe, que fue Rasha, fue todas las abodas de todo el mundo. Entonces por eso decidí no tener filios. Amalé, Veade Kabshe de la Hamaná, la Maleja. Va de Mefkadat y Verjale Mibad. Guadani Hakame Kuchab el hijo Libid. Aquí ten una fuerte un reprendimiento, un musar grande, una lección para nosotros, para todos nosotros. No debemos entrar en los segredos de Hashem. ¿Por qué você entra en los segredos ocultos? En Ruach HaKodesh, você debe hacer tu obligación. Mesmo que ahora sabe que va a ser un filho Rasha, Hashem dio a misma de Piria Beribia, entonces tiene que casar y tener filhos. Después tenta que sean bons. Mesmo sabiendo que no van a ser bons, tiene que cumplir la misma. Você debe hacer tu obligación y no entrar en los segredos de Hashem. Amalé, hasta Abliberatech. Ya de gama se juntar de libertad, ¿verdad? Que me ha venido de malo. Entonces entendió y volvió a Teshuvah y dice Hezquiyahu para el profeta Isaías, me da tu filia. Hasta ahora no casó por ese motivo. Entonces voy a casar y quiero casar con tu filia, porque tal vez el mérito de você y mío se juntan para mejorar que tengamos un filho sadik. Amaló que van y será, deja que será. ¿Cómo vos te das mi filha? Ya está decretado, vos va a morir. Amalé ben Amos, que alegre guateja betze, kame korban beta biyaba, afilu jerem hadam, munach al tzavro shel adam, al yidra asmo min arachamim. Ahí gritó el rey para Isaías, ben Amos, que era vos, filho de Amos. Você, profeta, deja tu profecía y va embora. Como diciendo, você no es adecuado para ser profeta, porque yo recibí la familia de mi papá y de mi papá, a Filo, que es David Amelech, ¿cierto? Él es el descendiente de David Amelech. A Filo, cuando una espada afiada se encuentra en el pescozo, no perder las esperanzas. Y no dejar de hacer tefilá para Hashem. Entonces, ¿cómo vos me dices? Ya está decretado. Todo ente no va a ser menos que una espada. Y el todo ahora voltando en Teshuvah.
existe Teshuvah. Idmar Name, y así también fue Rabbi Hanan, Rabbi Elazar, Rabbi Tabay, fue lo Jerez Hadá, Monaj al Sabalot Shel Adam, al Isma, al Mo, Min al-Hamim. Shelemar, en Iktelene, lo Ayahel. Mesmo que van a matar, eu ainda vou rezar para Hashem. Tiene Gemarot algunas que trazan una continuación a esta historia. Aquí acabó la historia, mas no cuenta que continuó. Sabemos que sí vivió más 25 años. Por esa tefilá que pidió, casó con la filla de Ishaya. Nació un filho Menashe, que infelizmente fue como él vivió en Ruach HaKodesh, no consiguió colocarlo en el camino correcto y le fez Avodah Zarah. Aquí traes Obach, en la letra Bet, no sé si no tiene ahí, debo leer. Lesof Yahable Berate. Finalmente, Ishaya dio su familia para casar con Hizkiah. Nafab Menem Menashe y Rabshakeh. Y nacieron dos filhos, Menashe y Rabshakeh. Yom Hadar, que vino a Casfe, le amtuyó Rebe Midresha. Cuando eran crianzas, llevó a sus dos filhos, Hizkiah, para Talmud Torah, para estudiar en la escuela, Bet Midrash, y colocó a dos nuestros hombres. Amar Had Minayu, un de ellos faló, Haz de Resha de Abba, le mit bebé Galdané, Dejad Amar Haz de Resha de Akru, Ale, le Abodal Kohabim, Habatino, Beara, Menashe Chaya, Rabshakeh Met, Kare Abnashe, Keliau, Kelim Raim. Dice que los dos filhos falaron cosas feas cuando estaban ahí en los hombros del pai. Un faló, olha, a cabeza de nuestro pai parece, como era careca, faló, da para hacer un churrasco. Y otro faló, a cabeza de nuestro pai es boa para sacrificarla para Avodah Zarah. Ahí él ficó nervioso, llevó a dos Noshon y un murió. Rabshakeh murió, Menashe ficó con vida. Y salió Rasha, nos cuenta Yerushalmi, en Perek Helek, que en el final de la vida fue Teshuvah. Está escrito là que veo un rey de los Goim, enemigo de Israel, la que era de Babel, el rey de Babel, pegó a Menashe y colocó a él en una panela con agua fervente para matarlo de esa forma. Ahí él rezó. Menashe comenzó a rezar para todas las idolatrías que él conocía. Ninguém respondía hasta que lembró de Hashem, el rey de mi padre, de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí atendió a Hashem. Y faló, si te salvo, vos haces Teshuvah, claro. Entonces, conta, Yerushalmi conta, que la panela comenzó a volar como un plato voador, ¿sí? Y fue para Jerusalén, disco voador. Y fue hasta Jerusalén, al trono de él, y voltó, y se salvó, y fue Teshuvah. Por eso, cuando dice, Kol Israel, Israel, Hele Leolam Abba, menos algunos, dicen que Menashe sí te oraba porque fue Teshuvah. Entonces vemos cómo la historia terminó de forma positiva. Era Rasha, mas él tenía que hacer Hizkiah su cometido, su obligación entre filhos. Después, al final de la vida, el filho fue Teshuvah. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.